Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a toda nuestra gente del área metropolitana de Washington, D.C. y por supuesto también el área metropolitana de Dallas, Texas. Allí estamos con M95, o sea, FM 95 en Dallas. Esta es la nueva radio en todo el área metropolitana de Washington, de Dallas, Texas, que también se une a retransmitir el programa El Mundo Actual. A toda nuestra gente y a todas las múltiples de radios que retransmiten el programa El Mundo Actual, saludos muy, pero muy especiales. También tenemos gente lindísima y una audiencia muy fuerte en Argentina, así que saludo a todos los argentinos porque muy pronto vamos a tener una judía de origen argentino también interviniendo en unos minutos. Vamos rápidamente a tener esta lectura de la palabra del Señor para el tema que vamos a tocar: Israel y la crisis de la reforma. Es el tema que vamos a tocar, de la reforma judicial. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto apenas es solo el principio de dolores. Mateo 24, versículo 3 al 8, sobre todo el versículo 7 y 8, es lo que estamos haciendo el énfasis en este momento sobre este tema importantísimo que estamos tocando en relación a lo que está sucediendo y lo que pasó este 24 de julio en la nación de Israel. Una situación que ha puesto asustado, si se puede decir, a toda la nación israelí por 7 meses consecutivos. Así, 7 meses consecutivos. Israel hizo gigantescas manifestaciones la población para persuadir al primer ministro Benjamín Netanyahu a que por favor no diera marcha, o sea, no impulsara esta controversial reforma judicial que socava, como dicen la inmensa mayoría de los israelíes, los principios de la democracia de una nación que está celebrando sus 75 años de establecimiento en democracia y la única democracia en todo el Medio Oriente en la actualidad. Esta reforma judicial, controversial, ha levantado los ánimos y miedo del propio pueblo de Israel. Esta mañana, en la cadena de CNN, decía el periodista y analista de Jerusalén, José Levi, decía que la situación, una de las opciones que está pidiendo la población y que ya interpusieron anoche mismo ante la Corte Suprema de Justicia de Jerusalén, que anule esa ley que se aprobó en primera instancia, la primera parte de esa ley el día de ayer. El experto José Levi decía que esto, si la Corte lo pudiera anular, traería graves consecuencias constitucionales y eso provocaría, dijo, gravísimas confrontaciones dentro del pueblo de Israel. En otras palabras, es delicado si se trata de anular lo que se aprobó ayer. O sea, que están en un callejón sin salida. Tenemos en estos momentos desde Jerusalén a una amiga que nos conocimos, estábamos jóvenes allá. En aquel entonces ella profesora en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Conocemos tantos amigos de esa época, entre ellos otro de nuestros amigos que no pudo estar, también conocido por mi amiga, que la tengo en este momento invitada, como es Leonardo Kellingham. Leonardo también es profesor de algunas de las universidades, inclusive el esposo de mi invitada también ha sido profesor en varias de las universidades ahí. Así que es un placer para mí presentar con ustedes a Talia Trainer. Talia, bienvenida a nuestro programa El Mundo Actual. Saludos, puedes saludar a nuestra gente. Agradezco muchísimo al doctor Antonio Bolaños por esta oportunidad y les envío un gran saludo de todo corazón a los oyentes de este programa tan maravilloso
y la oportunidad de expresar una opinión en estos momentos tan trágicos y sentir el soporte y el afecto de tantos seres humanos que luchan por la democracia y por la libertad. Talia, tú has sido testiga durante estos 7 meses de esas impresionantes manifestaciones del pueblo de Israel, que por cierto es algo que si hay algo que admirar del pueblo de Israel, es que ha ejercido su derecho de la protesta sin llegar a la violencia, y eso es algo digno de admirar, porque vemos en algunos de nuestros países de América Latina que utilizan las protestas para el vandalismo y para crear la anarquía. Esto es algo digno de admirar del pueblo de Israel, porque han hecho manifestaciones arriba de 200,000 personas y han mantenido la calma, han hecho la protesta como todo el derecho a la protesta, sin caer en la anarquía ni en la violencia. Tú, como maestra, que tuviste tanto, profesora de tantos jóvenes y todo, ¿no crees que esto es digno de admirar del pueblo de Israel? Yo creo que lo único bueno que ha hecho Bibi Netanyahu en estos momentos es levantar a tantos cientos de miles de personas en una manifestación, como tú dices, tan digna, tan humana y no violenta, para defender los derechos humanos básicos. Y algo muy emocionante que he visto ayer en un programa es que dieron voz a los niños que abandonaron su hogar en pleno verano con muchísimo calor y han ido con sus padres en una caminata muy larga de más de 60 kilómetros desde Tel Aviv a Jerusalén. Han hecho un campamento de carpas y los niños dijeron: hemos renunciado a los juegos, hemos renunciado a los amigos, a todas las diversiones de verano para acompañar a nuestros padres en esta protesta, porque este es nuestro futuro. La preocupación de ustedes como israelí, tú como una intelectual también, también artista de diseños en pintura, tú llegaste niña, bien niña, como judía en el Aliyá a Jerusalén, a Israel. Toda tu vida ha sido en Jerusalén, toda tu vida completamente en Jerusalén. ¿Cuál es el temor, el miedo de ustedes como israelí en estos momentos con esta controversial reforma judicial, en especial la primera parte que se aprobó ayer? ¿Por qué la preocupación? ¿Puede decir a nuestra gente que está escuchando el mundo actual? Lamentablemente es una sensación de la tremenda fragilidad de la democracia, sobre todo en Israel, donde no tenemos constitución. Es algo que podría llamar casi terrorismo del gobierno. La forma cínica en que Benjamin Netanyahu ha estado manipulando a la ley, a los ciudadanos y a la situación para anular todo peligro de que él sea encarcelado por juicio de corrupción, lo ha llevado a ser un gobierno extremista, mesiánico, intransigente, racista y corrupto. Lamentablemente no puedo usar mejores adjetivos. Y esta unión de fuerzas tan oscuras puede transformar completamente la cara de este país en el futuro si no puede ser detenido por la Corte Suprema, que él está tratando de debilitar en toda forma. O sea que se unió acá un interés personal de un hombre corrupto que ha estado en poder demasiados años, con fuerzas oscuras dentro de su gobierno, como Smotrich, el mesiánico, Ben Gvir, que es
se puede decir, un verdadero atorrante con 120 juicios pendientes desde que tenía 16 años en el gobierno. Ha hecho totalmente actos ilegales y todas esas fuerzas ahora son las fuerzas que, digamos, dirigen al país, y ya se ve, por ejemplo, un cambio en las manifestaciones de la violencia ejercida por la policía contra los ciudadanos, donde no usan todos los elementos para directamente agredir físicamente a los ciudadanos. Ya es algo que están atemorizando, y esta forma de agredir físicamente es un ejemplo de la agresión, se puede decir, ética, moral a los ciudadanos y a las fuerzas legislativas y de policía y hasta del propio ejército israelí. Talia, tenemos también en este momento a nuestro amigo, él es Gabriel. Gabriel también llegó muy jovencito a Israel y llegó también, igual llegó de Jerusalén, perdón, de Argentina. Es judío, también de origen argentino, pero que toda su vida ha estado en Israel. Gabriel, ¿me escuchas en este momento? Sí, sí, escucho. Buenas tardes, pastor. Gabriel, un placer tenerte también. Estamos en este momento también allí con Talia Trainer, ex profesora de varias de las universidades, sobre todo la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ella está también dando su opinión sobre la preocupación de esta controversial ley judicial que se aprobó el día de ayer, y que en este momento hay preocupación en la población del pueblo de Israel. E inclusive, antes de pedirte que des tu opinión, Gabriel, aunque sea unos cuantos minutos, en este momento, esta mañana escuchaba a José Levy de CNN. José Levy estaba diciendo desde Jerusalén que ya organizaciones y sobre todo la oposición israelí interpusieron ante el Tribunal Supremo de Jerusalén de Justicia para que anule esta ley que se aprobó el día de ayer. Pero José Levy, interesante lo que decía José Levy, si esto se hace, decía él, esto traerá gravísimas consecuencias constitucionales. Y en otras palabras dijo, en este momento la división ya es real. Adelante, Gabriel, quiero tu opinión sobre toda esta situación. Bueno, es un poco lo que hablábamos también ayer. Primero vamos a llamar a la ley por su nombre. La ley se llama la ley de la razonabilidad. Ese sería el nombre en español. Y lo que se le ha quitado a los jueces es la autoridad de decidir si tal o cual nombramiento es razonable. O sea, si nombran a una persona, a un personaje público, si es razonable que lo nombren o no. El problema no es específicamente esta ley, que no es de repente o que podría no ser tan significativa, sino cuál es la continuación del camino, porque este gobierno dice abiertamente que la continuación son otras leyes según las cuales el Parlamento se va a superponer a la Corte de Justicia y manejar quiénes son los que son nombrados jueces, y así otra serie de leyes que van a debilitar más y más a la Corte de Justicia. Lo que José Levy dijo, yo no lo escuché, pero tiene razón. O sea, hay determinadas organizaciones que han Interpuesto. claro, que han interpuesto, le han pedido a la Suprema Corte de Justicia cancelar esta ley que se acaba de hacer en el Parlamento. Y ahora la pregunta es si la Suprema Corte de Justicia puede cancelar esta ley, porque hay que entender que ustedes hablaban recién de constitucionalidad, y hay que entender que en Israel no hay constitución, no existe una constitución del Estado de Israel.
Lo que sí existen son lo que podríamos llamar leyes básicas. Son leyes que podrían ser como más importantes que las otras, que deberían ser, pero en verdad no necesitan ningún tipo de mayoría especial, ni necesitan ningún tipo de, eh, digamos, de nombramiento especial o más veces que se la nombra en el Parlamento para ser nombradas. Una ley básica es una ley que es más importante, pero que la forma de hacerla en el Parlamento israelí es exactamente igual que las otras leyes. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia podría cancelar esta ley en teoría. La pregunta es si lo va a hacer o no. Y la otra sería, decía José Levi, si la Corte Suprema de Justicia anula esta ley, entonces se impondría una pelea de poderes. ¿Quién es el que manda entonces? ¿El Parlamento o la Corte Suprema? Es lo que estaba diciendo. No se impondría una pelea de poderes. La Okay. pelea de poderes es la que estamos viendo La que ya está. día a día desde que subió este mismo gobierno. Exacto, es la que ya está ahorita, exactamente. Claro, la pelea de poderes es la que ya está. En Israel, de hecho, de los tres poderes que en teoría forman una democracia, el poder ejecutivo en Israel maneja o controla casi totalmente lo que sería el poder legislativo. En el momento que forma una coalición gubernamental, por eso lo que decía justamente Talia antes, que personajes como Ben Gvir, de alguna manera tienen una fuerza mucho mayor a su número de parlamentarios, porque de alguna manera, si ellos se salen del gobierno, el gobierno cae. Entonces, se puede decir que el gobierno mismo maneja el Parlamento. Entonces, el único poder que puede de alguna manera criticar o revisar las leyes del gobierno es el poder judicial. Y lo que quiere ahora el gobierno, que sería el poder ejecutivo, es debilitar al poder judicial. O sea, ¿cuánto lo va a debilitar? ¿Cómo lo va a debilitar? Esas son las grandes preguntas y contra eso toda la protesta. Justamente se trata de una lucha de poderes. ¿Podría, Gabriel, llamarse para ustedes, tanto para Talia como para ti, podrían, igual que toda la población, bueno, no digamos toda, la inmensa mayoría de la población israelí, está preocupado de que esto allana el camino para un régimen de dictadura? ¿Lo podrían ver ustedes así? De alguna manera y a largo plazo. O sea, no sería, porque una dictadura de alguna manera es como tomar el gobierno por la fuerza, y no es este el caso específicamente. Yo no podría decir que, o sea, ellos de ninguna manera lo ven así. O sea, en lo que a la gente del gobierno respecta, ellos dicen que el poder judicial ha tomado demasiado poder y por eso lo quieren debilitar. ¿Podría ser que a la larga esto desemboque en alguna especie de dictadura? Es difícil profetizar eso en este momento, en mi opinión. Ahora, y también quiero que intervenga Talia. Gabriel, una de las preocupaciones muy fuertes que se está dando es que en este gobierno de Bibi Netanyahu, los expertos dicen hay dos intereses ahí, o hay dos situaciones difíciles de entender en esto. Uno, Netanyahu llega al poder a la mayoría del parlamento, porque en Israel es un gobierno parlamentario. Llega al poder con la parte ultra ortodoxa, el poder ultra ortodoxo religioso. Si Netanyahu no aprobaba esta controversial ley, que hay muchas otras cosas todavía que el pueblo le preocupa en esta proposición que ellos tienen, si Netanyahu se iba en contra de lo religioso de ejecutar esta ley, automáticamente caía su gobierno porque le quitan el apoyo. Por el otro lado también, como ya dijeron los dos ustedes, también hay intereses personales dentro del propio Bibi Netanyahu de que esta ley se aprobara porque le beneficia. Entonces, de allí que era difícil que Bibi pudiera escuchar los gritos, las voces de la mayoría del pueblo. En otra manera, tiene doble atadura en sus manos para no poder escuchar al pueblo. Quiero escuchar de los dos ustedes. Yo sé que el tiempo es corto para ustedes. Tenemos unos 7, 8 minutos nada más en nuestro programa.
por favor, yo no sé si Talia primero, inmediatamente, por lo menos un minuto y medio Talia, inmediatamente Gabriel, que también sé que está ocupado ahí en Jerusalén. Lo que es interesante es que ahora los religiosos no son una masa uniforme, sino que hay distintos nuances dentro de ellos y ahora hay grupos dentro de los religiosos como de Shas y también de Yahadut Torah, tanto Ashkenazim como Sefaradim, que se están empezando un poco a tomar distancia de Netanyahu porque se dan cuenta que a largo plazo esto no va a beneficiar a ellos y va a provocar mucho odio contra los religiosos en Israel. Así que hay una esperanza que en forma paradójica justamente los religiosos no estén en bloque aprobando estas medidas. Hay, por supuesto, grupos mesiánicos dentro del gobierno que ellos sí van con Bibi y son muy, muy extremistas, pero aquí hay justamente una esperanza de que los religiosos se tomen un paso atrás. Ojalá. Gabriel. Sí, estoy de acuerdo con algunas cosas que Talia dijo. Yo no sé si los religiosos se dan cuenta realmente de lo que, lo que ellos quieren causa en otras personas. O sea, sin duda que este gobierno está muy, muy lleno de muchos intereses personales y al final justamente estas presiones internas son las que pueden llegar a desarmar el gobierno. O sea, de hecho, solo estas presiones internas pueden llegar a desarmar el gobierno. También hay que recordar que Bibi Netanyahu mismo tiene sus propios intereses y que tienen que ver con su juicio personal que se está llevando a cabo en estos días. Y yo creo que uno de los objetivos de Bibi en debilitar justamente la Suprema Corte de Justicia es llegar a lograr tener jueces propios que de alguna manera o cancelen el juicio o voten, voten sobre su inocencia. Y me parece que ese es uno de los intereses más grandes. Interesantísimos los puntos de vista que de ustedes. Estamos escuchando a dos amigos personales también, a quienes les tengo muchísimo aprecio. A ambos vamos a verlos porque ya vamos a estar en el mes de marzo, si Dios quiere, el próximo año. Estaremos allá en Jerusalén, así que voy a tomar un café con ambos. Ha sido un placer para mí escucharte, Gabriel. Gracias por esa apreciación. Te pido que des algunas palabras a nuestra gente de nuestro programa El Mundo Actual en todas las áreas donde se está escuchando en este momento. Algunas palabras de despedida, Gabriel. Gracias por estar con nosotros. No, yo simplemente que la verdad que emociona mucho que están allí escuchando, interesándose en las noticias de Israel. Y bueno, a sus órdenes cuando quiera, siempre un gusto hablar con usted, pastor. Un placer. Hemos escuchado a Gabriel Jutman desde Jerusalén en este momento y Talia Training, dímele también algunas palabras a nuestra gente. Una de las preocupaciones, y de hecho es probable que en el otro programa voy a tener ya a otro de los grandotes amigos del gobierno, que en esta ocasión no era prudente, pero lo vamos a tener, pero ya para que quite nerviosismo en nuestro pueblo cristiano por algunos incidentes que se han dado en estos meses en Jerusalén. Algunos incidentes como por ejemplo el caso de este líder religioso cristiano que no lo dejaron entrar al Muro de los Lamentos porque traía, estamos hablando uno de los grandotes de los religiosos del Vaticano, que intentó entrar al Muro de los Lamentos para hacer su rezo, pero como ya usted sabe, estos obispos andan su cruz colgado en su pecho, no lo dejaron entrar.
allí y se armó un incidente. Esto pasó apenas hace un poco más de 10 días. También otros pequeños incidentes como el de la semana pasada, donde la alcaldesa de Jerusalén intervino para aplacar y decir, por favor, no vean esto como que es una persecución religiosa en Israel. Son pequeños grupos extremistas, pero muy pequeños del pueblo de Israel, que no representa la población del pueblo de Israel. Talia, ya en tus palabras de despedida, lo puedes ver tú también así, que no es el sentir del pueblo de Israel estar en contra de la libertad religiosa de Israel. Yo creo que el pueblo de Israel está muy a favor de la libertad religiosa, y eso es una de las cosas más hermosas que se ve en la ciudad de Jerusalén, esa pluralidad religiosa y de ideas. Desgraciadamente sí hay grupos de fanáticos extremistas en el gobierno, y yo espero que esto no expanda a la población. Yo creo que acá se está creando una gran dicotomía entre el gobierno y la población, y a pesar de incidentes horribles, como un periodista que se ha disfrazado de sacerdote y fue escupido, son actos horribles, pero todavía digamos que el gran corazón del pueblo judío está con los cristianos del mundo y con los brazos abiertos a la libertad de credo. Talia, un placer también, tanto como a ti y a Gabriel, haberlos tenido en nuestro programa El Mundo Actual. Este va a ser el primero, pero no el último. Lo voy a tener en varios otros programas, así que es un privilegiazo haberlos tenido, mis amigos. A Talia, Talia, estábamos jovencitos en aquel entonces cuando los conocimos. Miraba a mi querido amiguísimo, a Leonardo, igual que yo, ya con el pelo blanco, cuando en aquel entonces estábamos con nuestro pelito negro. De hecho, voy a tener a Leonardo en algún momento también en nuestro programa El Mundo Actual. Ha sido un placer. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga, a ti, Gabriel, y a ti, Talia. Gracias por estar y por ayudarnos a aclarar a nuestra audiencia las preocupaciones, porque lo que pasa en Israel le preocupa también a todos los cristianos. Como tú lo has dicho, Talia, los cristianos en todo el mundo aman y aprecian al pueblo de Israel. Así es que lo que pasa en Israel preocupa a la población cristiana también. Así que muchísimas gracias. Que mi Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga. Gabriel y Talia, gracias. Querido Shalom, Antonio, shalom. shalom, y muchísimas gracias por esta gran oportunidad y por permitirme dar mi opinión de persona sumamente confundida en estos momentos, pero sentir tanto que te importa a ti personalmente como a tantos miles de personas del mundo la situación de Israel. Es sentirse mucho menos solo, es sentir como es tan importante en este mundo que a un ser humano le importe de otro y de otros países que están haciendo una gran obra en estos momentos. Usted y todos los que están escuchando y se están interesando por nosotros, y una gran bendición les envío a todos desde Jerusalén. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me le bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Ha sido un placer haber estado con ustedes y con esta primicia desde Jerusalén. Que mi Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga y será hasta el próximo miércoles con nuestro programa El Mundo Actual. Shalom, que Dios me les bendiga a todos también.